buenas tardes. Vamos a tratar de acelerar un poco, pensando un poco en la hora, pero de todas maneras vamos a hablar del tema de pavimentos rígidos, no desde el enfoque técnico de construcción ni de diseño, no vamos a meter nada de eso de criterios de fatiga o algo de ese estilo, pero sí cuestionar un poco sobre lo que normalmente hacemos y lo que deberíamos hacer, nosotros qué deberíamos considerar sobre todo hacia futuro, hacia lo que nosotros necesitamos y hacia lo que nosotros deberíamos hacer. Existen para construcción, diseño, mantenimiento, operación, una cantidad de reglamentos, una cantidad de normas y códigos que rigen todo este tipo de actividades y sin embargo todavía nos faltan algunas otras cualidades que nosotros debemos tener en términos de experiencia, en términos de conocimiento, en términos de información. Por eso yo coloco aquí en el tema de reglamento, experiencia o instinto, porque hay que tener una mezcla de todo esto para poder desarrollar algo como un pavimento. Nosotros en la vida personal siempre queremos lo mejor, ¿no? Nosotros en la vida personal buscamos estabilidad en absolutamente todo. Nosotros queremos estabilidad familiar, nosotros queremos la estabilidad laboral, la estabilidad económica. Cuando nosotros compramos un bien, mueble o inmueble como una casa, nosotros buscamos lo mejor, buscamos lo que mejor se adapte. Estamos pensando que hoy en día estamos nosotros, pero mañana tendremos una familia más grande, entonces pensamos en algo que se adapte a ese tipo de cosas. Pensamos en un vehículo, por ejemplo, que no nos genere muchos gastos mensuales, que no tenga que hacer mantenimiento muy a menudo, porque de pronto son costosos. Entonces nosotros para hacer todo este tipo de mejoras personales, nosotros le generamos unos criterios y unos conceptos muy propios para nosotros. Tratamos de conseguir lo mejor para nosotros. Vamos a comprar una casa, nosotros la buscamos en un buen sitio, nosotros buscamos muy buena calidad, queremos toda una cantidad de cosas para poder desarrollarnos en la vida personal. La pregunta que yo hago es, ¿y por qué? ¿Por qué nosotros hacemos algo de ese estilo? Pues porque nosotros somos nuestro principal usuario. Todo eso lo estamos consiguiendo para nosotros. Entonces, para nosotros estamos imponiendo unos criterios para que lo que tengamos sea lo mejor que podamos conseguir y que nos dure muchísimo. Y el cuestionamiento es, ¿y por qué no utilizar esos mismos criterios cuando nosotros vamos a desarrollar un proyecto vial? ¿Por qué no conseguir lo mejor? ¿Por qué no conseguir algo que de pronto nos dure muchísimos años? ¿Por qué no conseguir algo que tenga un régimen de mantenimiento razonable y moderado? ¿Por qué no conseguir algo que realmente atienda las necesidades? ¿Por qué no aplicar toda esa serie de criterios que nosotros le aplicamos a nuestra vida personal al desarrollo de la actividad en la que estamos todos inmersos? Entonces, ¿por qué no construir un pavimento que dure muchísimos años, que realmente atienda durante muchísimos años todas las necesidades, que tenga un buen desempeño durante la vida de servicio, que requiera poco mantenimiento, un pavimento que considere todo el ciclo de vida, no solamente el costo inicial? Los pavimentos tienen una durabilidad, hay que pensar en esta durabilidad constante, hay que pensar en que la vida útil no solamente es el costo inicial o la construcción inicial, sino que tiene todo un periodo de servicio que hay que analizar. Un pavimento que sea seguro y confortable, que sea amigable con el medio ambiente y sobre todo resiliente, estos dos últimos muy en la onda de lo que hoy en día consideramos como todo el tema de sostenibilidad, sustentabilidad. Entonces, si nosotros aplicáramos todo ese tipo de criterios que nosotros aplicamos para nosotros mismos en la selección de un proyecto, en la construcción de un pavimento, pues vamos a tener que ejecutarlo de una manera muy responsable, de la mejor manera posible. Yo estuve en Argentina hace poco y cuando estaba yendo hacia un proyecto, me llevaron por una autopista y el comentario que hizo el conductor es, sí, esta autopista lleva 80 años de construida. Y la mirábamos y estaba en perfecto estado. Sí, algunos dañitos, alguna cosa por ahí. El otro comentario es, y no le han hecho mantenimiento nunca. Entonces a mí me pareció más interesante circular por la vía de hace 80 años que ir a visitar el proyecto nuevo. Porque el proyecto nuevo, pues ya encontré que las máquinas que ya había visto, los procedimientos que ya había visto, pero ahí comencé a entender un poquito de que había una época, o érase una época en que de pronto la gente hacía las cosas con mayor gusto, por placer, sentía las cosas y de pronto las hacía muy bien,
no de necesitar un interventor atrás chuzando, hágalo de esta manera, de esta otra, sino que realmente por convicción propia hacían las cosas de una manera bastante responsable. Entonces, un pavimento que dure muchos años, al cual se le hagan todos los mantenimientos adecuados, al cual se le hagan todas lo que necesite en términos de mantenimiento y reparación. Si se hace de esa manera, el pavimento dura muchísimo. Vamos a diferir en el tiempo. Toda esa inversión que nosotros hacemos en el momento inicial y en esas reparaciones se va a ver lucrada en toda la vida útil de ese pavimento y vamos a tener un costo anualizado que se reduce dramáticamente. Quise colocar esta vía, ustedes la conocen más que yo, construida en el año 68. Tenemos en América Latina, no voy a hablar de otros países, pero América Latina específicamente, el primer pavimento que se hizo en el mundo fue en 1865. El primer pavimento que se hizo en América, incluyendo Canadá, Estados Unidos, fue en 1891, todavía está en operación, todavía sirve, está en la ciudad de Bellefontaine, Ohio. El primer pavimento que se hizo en América Latina en 1908, 1910, en El Salvador. En Perú creo que el primero fue en 1922, Brasil en 1926, Colombia en el 28. En fin, tenemos una cantidad de vías muy importantes que hoy en día existen y que hoy en día todavía están funcionando, aún inclusive más de 100 años después de haberse construido. La vía expresa lleva 51 años de haberse construido y en operación, y realmente pues está prestando un servicio. Si ustedes tomaran ese valor inicial de construcción y lo dividen por los 51 años de operación, ustedes van a encontrar un factor que llama el costo anualizado. ¿Cuánto nos está costando ese proyecto por el año de servicio que se está dando? Y realmente pues el índice comienza a bajar de una manera muy importante, es lo que llamamos el costo anualizado, y ese es uno de los indicadores que debemos tener en cuenta a la hora de analizar proyectos, porque no es lo mismo que si yo gasto 100 pesos o 100 soles y me dura un año a que me dure 10 años. Entonces yo voy a tener pues una mejor inversión. Esta es la vía de Bellefontaine, Ohio, 1891 se construyó. Tuvo una serie de consideraciones, ahí se ve el pavimento rígido, se hizo con unas características muy especiales. Y una de ellas era que en ese momento no era para carros, esa vía se construyó para caballos y carretas, porque en 1891 ese era el tipo de vehículo que primaba en ese momento y para eso se construyó ese pavimento. Ni siquiera existía la palabra concreto en ese momento, fue la primera experiencia que se hizo. Tuvo otras características, esto de la mezcla 1, 2, 3 está referenciado ahí, todavía usamos la mezcla 1, 2, 3, ustedes van a donde se mezcla en obra todavía y los maestros le salen y le dicen, sí, es que yo hago la mezcla 1, 2, 3. Después de 128 años se sigue utilizando la mezcla 1, 2, 3, cosa que no se debería, pero se sigue usando. Fue el primer proyecto donde se hizo el tablero de ajedrez. El tablero de ajedrez que todavía se sigue usando por ahí en algunos sitios en América Latina, que ya no se debería utilizar porque tiene pues unos serios inconvenientes, pero fue el primer proyecto en donde se utilizó ese tipo de construcción. Entonces, este es un pavimento que costó $9,000 la ejecución y que realmente pues ha tenido una durabilidad supremamente importante. Hoy en día ustedes pueden llegar allá y pueden pues, estacionarse encima de ese parque. O sea, la vía todavía está prestando el servicio. Esta fue una sobrelosa que se hizo pues hace poco, pero comenzó toda esa secuela en el año 1937. Ahí se ve la construcción del pavimento rígido en el año 1937. Después hubo una serie de sobrecapas que se fueron colocando hasta llegar a una sobrelosa que es la que ustedes están viendo ahí. Es una sobrelosa sobre una capa de nivelación de asfalto nuevo y se colocó toda una serie de sobrelosas para adecuación del sistema de transporte masivo en la ciudad de Bogotá. Eso quiere decir que esa estructura que hoy en día está funcionando, que está prestando ese servicio de transporte masivo hoy en día, está apoyada sobre una estructura del año 37 que todavía está prestando servicio. O sea que tenemos prácticamente más de 80 años esa estructura de abajo, ya no como rodadura, pero sí como base, prestando un servicio a la comunidad y digamos a la sociedad. Entonces, el tiempo es realmente muy importante, siempre hay que considerar el tiempo. Todo esto tiene un mensaje interesante y es que cuando se hizo en ese momento se planteó para futuro. Hoy esas vías se construyeron para que hoy estuvieran todavía apoyando
la operación. Hoy tenemos que construir proyectos pensando en el futuro, pensando hacia adelante, pensando en que nosotros vamos a utilizar esa infraestructura, pero que también nuestros hijos, nuestros nietos y de ahí para adelante puedan disfrutar también de esa inversión que se haga hoy en día. ¿Por qué no construir un pavimento que tenga un buen desempeño? Un pavimento que realmente se desempeñe como se debe hacer. No solamente controlar la construcción, no solamente generar todos los controles durante la construcción, sino también generar todos los controles durante la operación para que ese proyecto cumpla con los estándares que se necesitan. No es lo mismo tener una casa recién entregada en muy buen estado, pero que a los 3 meses esté torcida, que esté con la puerta inclinada, pues realmente eso no estaría prestando el servicio que es. Entonces, normalmente controlamos 3 tipos de aspectos durante la operación, que son la estabilidad, el confort y la seguridad. Y tenemos una serie de indicadores de desempeño que nosotros hemos implementado y en los proyectos en Colombia en este momento se verifican este tipo de indicadores para verificar. Aquí están para pavimento rígido, los hay para pavimento flexible, los hay para los 2 tipos de pavimentos y realmente pues el pavimento tiene que ser verificado constantemente todos los años o cada cierto tiempo, todos estos indicadores para poder verificar que no estén excedido de los límites que se deben hacer. Si se encuentran fisuras, por ejemplo, de severidad media, pues hay que tomarle un tratamiento. Fisuras de baja severidad, pues todavía permiten algún tipo de operación encima, pero ciertos daños que realmente superen los niveles de severidad, pues deben ser reparados con el fin de que el usuario transite adecuadamente por ese proyecto. Un pavimento de baja durabilidad incrementa mucho los indicadores y requiere altos índices de mantenimiento y reparación, porque si yo voy a tener un pavimento que se fisura constantemente, que se escalona, que se desportilla, realmente ese pavimento pues no va a prestar el servicio y yo voy a estar haciéndole permanentemente tipos de intervención. El desempeño no es solamente del pavimento como ¿sí? O del material como tal. A veces hablamos del asfalto, a veces hablamos del concreto, a veces hablamos de los adoquines, pero realmente hay muchos factores que tienen que relacionarse con el desempeño, algunos internos al pavimento y otros externos. En temas externos, sistemas de gestión vial, un mal sistema de gestión vial o la inexistencia de un sistema de gestión vial puede llevar a que un pavimento se deteriore y no se arregle y el deterioro se vuelva mucho más progresivo y mucho más avanzado. Tiene que haber control de operación, tiene que haber control de las cargas y sobrecargas, mantenimientos programados o mantenimientos de emergencia se tienen que realizar de manera pronta y oportuna, con el fin de que la vía pues funcione de manera adecuada. Y los que tienen que ver con el pavimento como tal, la calidad del diseño, tanto geométrico como de estructura de taludes y drenajes, la calidad de los materiales y la calidad de la construcción. Esta fotico que ven ustedes ahí es en la ciudad de Cartagena, en Colombia. Y es una práctica muy de América Latina, donde los transportadores de carga a veces abusan un poquito de esas condiciones, refuerzan los chasis de los vehículos y les colocan hasta 3 veces la carga, como este que ustedes ven aquí, le colocan 3 veces la carga y pues ellos están ganando en cada transporte, en cada carreo están ganando el triple, están ganando un poco más, pero realmente que está siendo castigado es el pavimento. Cada vez que ese vehículo pasa por el pavimento le está imprimiendo unas sobrecargas para la cual no estaba diseñado, no estaba previsto, y eso pues le reduce la vida útil si esto se vuelve pues una práctica común. Las vías no funcionan como se diseñan, sino como se construyen y se mantienen. A veces somos muy orgullosos de los diseños, decimos que este diseño fue hecho con un método muy moderno, con todo eso, pero realmente si la construcción no atiende las condiciones de calidad, el pavimento no va a durar. Si no se mantiene ese pavimento, el pavimento no va a durar. Entonces, no basta con hacer un buen diseño, hay que hacer un buen proceso constructivo y hay que hacer un buen mantenimiento para que ese pavimento. Fíjense lo que yo les contaba hace un rato de Argentina. Siempre yo he encontrado esas 2 palabras asociadas. Siempre me dicen, este pavimento fue construido hace 50 años y no se le ha hecho mantenimiento. Entonces yo pregunto bueno, puede que dure 60, 70 años. ¿Cuánto duraría si se le hiciera mantenimiento? Si les hicieran sello de juntas, si le hicieran una corrección de desportillamientos, de escalonamientos, el pavimento duraría muchísimo más y prestaría un servicio mucho más confortable a la comunidad. Entonces, sobre todo cuando llegamos a instancias, por ejemplo en daños, cuando se verifican patologías, no basta con
revisar el diseño para ver cómo se diseñó, sino que hay que hacer toda la, digamos, la ingeniería inversa para poder determinar cómo se construyó y qué fue lo que pasó en un pavimento cuando genera un daño de ese estilo. ¿Por qué no construir un pavimento que requiera bajo mantenimiento? El mantenimiento se puede volver una esclavitud, digamos, para las entidades públicas. Pensando a futuro, es muy importante revertir toda esa incidencia que tiene el mantenimiento hoy en día en muchas de las naciones de América Latina. Ahorita les voy a mostrar, de pronto en la gráfica que sigue, una torta en Chile, donde se muestra de todo el presupuesto general de inversión en vías, cuánto se va a construcción nueva y cuánto se va a mantenimiento. Y si cada año estamos construyendo y cada año estamos generando nuevas necesidades de mantenimiento de estos proyectos nuevos de manera muy pronta, pues muy rápido se va a acabar el presupuesto. Vamos a llegar a un momento donde solamente vamos a tener plata para pagar los compromisos de mantenimiento que tenemos, y en la medida que no haya esa plata, pues no va a haber recursos para generar esas nuevas necesidades de inversión. En eso el pavimento rígido tiene una particularidad muy interesante, y es que corresponde más o menos al 8% del costo inicial de los proyectos, 7, 8, 9%, pero más o menos en torno del 8% del costo inicial de los proyectos, que es un volumen bajo en mantenimiento con relación pues, a lo que se está invirtiendo en el costo inicial. Esto lo coloco yo, hace tiempo creo que estuve acá en Lima y también comenté algo de este estilo. El mantenimiento no se debe culturizar como el objetivo principal de un proyecto. O sea, yo les comento un caso en una concesión en Colombia, por ejemplo, donde se habló con la concesión para ver si se implementaba en un tramo el pavimento rígido, y el concesionario dijo no, porque yo voy a hacer un pavimento solamente de 5 años de vida útil cuando la concesión tiene 25 años. Y al final se le dijo, oiga, pero es que eso le va a generar mantenimiento mucho más fuerte. Eso dijo, sí, pero es que yo hago una estructura livianita ahorita en el CAPEX con poca inversión inicial y ya el mantenimiento lo hago con la plata del peaje, ¿sí? Entonces fíjese que comienzan a primar otra serie de cosas diferentes a lo que realmente se quería hacer, y realmente pues eso va a tener un impacto muy fuerte en el mantenimiento que se vaya a ejecutar en una vía. Esta es la torta que les decía, Chile 2016, 38% de todos los recursos van destinados a inversión y el 62% de todos los recursos del ministerio van para mantenimiento vial, pues excluyendo ahí todos los temas administrativos y de operación y logística. Pero esto corresponde a un nivel demasiado alto de inversión. Entonces, objetivo que ellos tienen es revertir esa curva, revertir esa situación, y es generando procesos de construcción. Y no estoy diciendo solamente que tengan que hacer pavimentos rígidos para poder revertir, es hacer las cosas bien, es hacer las cosas con calidad, es hacer las cosas con mayores criterios de durabilidad, sea el pavimento que sea. Entonces, de esa manera, pensando en esa manera, pues vamos a tratar de revertir mucho este tipo de situaciones. Hay países mucho más críticos en esto, hay ciudades, inclusive dentro de países donde ya prácticamente el presupuesto general de una Secretaría de Obras Públicas o de una alcaldía ya está totalmente comprometido, y entonces en la medida que se haga algo es porque se va a dejar de hacer algún tipo de mantenimiento en algo. Entonces, revertir esa dependencia pues nos ayuda a aumentar el flujo de inversión a obras nuevas, y esto pues tiene una cantidad de implicaciones. Ustedes saben que al hacer un mantenimiento hay que hacer un cierre vial. Al hacer un cierre vial vamos a tener ciertos impactos. Ya hay estudios en varios países de América y de Europa donde se demuestra que por cada cierre hay muertos, ¿sí? Y están contabilizados, $2 millones cada muerto, para efectos de análisis estadístico. Entonces, al hacer un cierre, porque la gente está acostumbrada todos los días a circular a cierta velocidad por cierto sitio, y el hecho que le hagan un cierre pues obliga a frenar. Si yo freno, frena el de atrás, si frena el de atrás, frena el otro, y es una cadena. Y de pronto alguno de esa cadena está viendo el celular, alguna cosa, no frenó, y entonces comienzan a ocurrir accidentes. Entonces ya está. Inclusive en Brasil, en los peajes, en la vía Dutra, que es la que comunica Río Sao Paulo, en la vía Dutra tienen un parámetro, y es que cuando la fila del peaje llega a cierto nivel, tienen que dejar el peaje gratis, ¿sí? Tienen que dejar pasar los vehículos. Y es un castigo que le hacen al concesionario por no tener la cantidad adecuada de cabinas para poder atender. Entonces, ellos saben que en la medida que la fila se incrementan los accidentes, y ellos van a tener que cubrir esos accidentes. Les sale más barato dejar pasar un grupo de carros para poder liberar antes que tener que atender algo de ese estilo. Entonces,
Por eso es importante el tema de los cierres, se vuelve un tema muy importante. Menos cierres, menos accidentes, menos consumo de combustibles y menos contaminación por tener pues, vehículos en mayor tiempo de permanencia en las vías. ¿Por qué no construir un pavimento que considere el ciclo de vida completo y no solamente el costo inicial? Todos sabemos, y no es ningún secreto, que a veces somos muy inmediatistas, que solamente pensamos en el costo inicial de los proyectos, cuánto nos vale hoy. Realmente es como a veces, yo a veces hago el chiste que a uno le dicen que casarse es muy barato, porque casarse le puede costar a uno, ¿qué? $50 la licencia. No digo la fiesta ni nada de eso. La fiesta puede durar más, pero realmente eso no es lo que vale. Multipliquen cuánto vale. Si vamos a durar 50 años casados, ¿cuánto nos vale 50 años de matrimonio? ¿Sí? Entonces, no hay que pensar solamente en eso, hay que pensar en el ciclo de vida completo. ¿Cuánto nos vale el bien hoy? ¿Cuánto nos vale los mantenimientos? Pero también teniendo en consideración cuánto nos vale toda la operación que se va a tener en ese pavimento. Entonces hay que considerar el costo del ciclo de vida, y yo no digo solamente el costo del ciclo de vida, todo el ciclo de vida, no solamente el costo, la operación, la cantidad de cierres que se van a tener, la cantidad de mantenimientos y la estimación de todo lo que va a ocurrir con ese pavimento. Históricamente pues se habla mucho del pavimento de concreto, que es muy costoso inicialmente. Digamos que esto es un paradigma que se ha venido posicionando durante muchísimos años atrás, prácticamente desde que yo ingresé a todo este sector se habla de ese tema, pero la realidad hoy en día es muy distinta. Ya en Estados Unidos, por ejemplo, ya las gráficas de pavimento rígido flexible ya se invirtieron completamente. Nosotros en los análisis que hemos hecho en Colombia, por ejemplo, cuando se desarrolló todo el sistema de transporte masivo, el sistema BRT, realmente se hicieron ya análisis a vidas útiles igualitarias, no pensando de pronto en un pavimento progresivo versus un pavimento rígido, sino pensando en un diseño de una vía asfáltica 25 años contra una de 25 años en concreto, y realmente los costos iniciales eran digamos, mucho más bajos en concreto. Entonces, hoy en día tenemos un costo inicial similar y siempre vamos a tener un costo del ciclo de vida muchísimo menor. Este es el análisis que les comentaba. Este es en el 2002, por ejemplo, el proyecto de la NQS Bogotá. Es una de las autopistas que atraviesan todo Bogotá de norte a sur. Perfectamente esa avenida puede tener unos 50 kilómetros, si no más. Y tiene, pues, estas fueron las curvas de diseños equivalentes que se tuvieron en concreto y en asfalto, y realmente tenía pues no solamente un costo inicial más bajo, sino también un costo en el ciclo de vida mucho más bajo. Entonces, esas variables han venido cambiando con el tiempo, han venido modificándose con el tiempo, y no estoy metiéndole esa variable, digamos, del precio del petróleo y nada de esas cosas, porque en muchos de los países de América Latina el petróleo es subsidiado, la gasolina y el asfalto es subsidiado, entonces ahí tenemos otros parámetros, pero sí los costos de mantenimiento y reparaciones se han racionalizado, se han optimizado el uso de los materiales, nuevos métodos de diseño, exigencia de la calidad de los materiales. Hay ciertos países donde se están incrementando los costos por ciertos tipos de manejos ambientales, caso Bogotá, por ejemplo. Bogotá colocó un porcentaje obligatorio en los asfaltos de uso de caucho reciclado de las llantas. Y realmente pues eso le imprime un sobrecosto súper importante al metro, a la tonelada de asfalto, y realmente pues eso incrementa muchísimo los costos. De este proyecto que está aquí están los valores, porcentaje de mantenimiento contra el costo inicial de 9% contra 88%, entonces tenemos una diferencia interesante en términos de eso. También no solamente hay que analizarlo bajo el tema plata o dólares, sino hay que analizarlo bajo el tema de los cierres, las consecuencias que eso puede tener a futuro en toda la operación de ese proyecto. Esta es la ciudad de Ontario, en Canadá. La ciudad de Ontario, en Canadá, ustedes saben que Canadá anda en todo el tema del cumplimiento del protocolo de Kioto y lógicamente está haciendo todas las gestiones para poder cumplirlo. En esos países que están involucrados en ese protocolo, tienen un parámetro, es que cuando se exceden en términos de CO2, ellos tienen que salir al mercado internacional a comprar bonos de CO2. Entonces, realmente esos bonos se venden en el mercado. Muchos proyectistas, muchos constructores de vivienda y de infraestructura ofrecen bonos de CO2 por reducción de la huella de CO2 en sus proyectos. Y
la ciudad de Ontario tomó la decisión de voy a pensar en reducir la huella de CO2 de todos los proyectos y comenzó y contrató una firma internacional para hacer todo un análisis de las vías. Llegaron a una conclusión, esto es un pedacito de la conclusión. Como parte tal, el pavimento de concreto ofrece un atractivo costo inicial de construcción y un costo de ciclo de vida favorable. Entonces, realmente es un tema que no solamente se debe analizar a la luz de los vehículos que van a pasar por encima, sino en este caso pues desde el tema sostenibilidad, del impacto en la huella que se tiene no solamente en la producción, sino también en la operación. ¿Por qué no construir un pavimento que sea muy confortable al tránsito? ¿Sí? Fíjense que todo lo que estamos hablando no es solamente pensando en nosotros como diseñadores, nosotros como constructores, nosotros como interventores, nosotros como entidad pública. Estamos hablando de nosotros como usuario, ¿sí? Cuando hablamos de seguro y confortable, ¿es para quién? Queremos hacer algo seguro y confortable, es para que el que transite por la vía transite de una forma segura y el que transite por la vía transite de una manera confortable. Entonces, el tema de seguridad vial, pues depende de muchísimos factores también, pero el pavimento de concreto pues tiene unas características muy importantes en términos de posibilidad de construir con una planicidad adecuada con las máquinas. Mauricio hablaba esta mañana de que no es solamente pavimento de una máquina y sí, o una pavimentadora, puede ser un rodillo vibratorio triple, puede ser una regla vibratoria, puede ser cualquier tipo de equipo, pero lo más importante es que se ajuste a la necesidad del proyecto y que las características permitan que ese pavimento se construya con la planicidad adecuada. Textura superficial, color, temperatura, reflectividad, en fin, tiene una cantidad de atributos y parámetros que llevan a que ese pavimento pueda tener seguridad y confort en la circulación. Un pavimento plano aumenta muchísimo el confort. Esta es una máquina pavimentadora Virgen alemana. Vean ustedes este aparatico que tiene atrás. Esto le garantiza esto, y esto va circulando hacia adelante, va más o menos a una velocidad de 1,5 metros lineales por minuto. Le va dando una planicidad adecuada, una textura superficial adecuada. Ahí este es un equipo, esta es una avenida en Bogotá que ya se iba a inaugurar, es la vía San Antonio. En la ciudad de Bogotá se está midiendo con este equipo que es un perfilógrafo de California y ese equipo lo que hace es medir la planicidad de la vía. Ese equipo tiene 10 metros de punta a punta y entre la punta de la cercha tiene 750 y eso lo que hace es medir con esa llanta que está en la mitad, con esta llanta que está aquí en la mitad, todas las ondulaciones posibles entre los extremos de las llantas fijas. Entonces, con eso hay unos parámetros, por ejemplo, del ancho de banda 5. Por eso cuando uno comienza a entender esto, comienza a entender muchos de esos tolerancias que hay en muchos proyectos en el mundo que le dicen que el espesor es más o menos 5 milímetros. Es porque el ancho de banda 5 para arriba, 5 para abajo, es lo que llaman el ancho de banda 10. Y esa es la fluctuación permisible en el perfil de la vía para que sea tolerable por los vehículos. Cuando un vehículo vaya a pasar por esta vía a cierta velocidad, a 60, 70, 80 kilómetros por hora, y encuentre una ondulación, ¿el vehículo qué hace? El vehículo amortigua, se mueve, y todo el mundo al interior del bus, ¿qué hace? Se mueve con el bus, ¿no es cierto? Incómodo para la gente. Inseguro también, porque qué tal que el conductor lo coja desprevenido y pierda el control del bus. Pero también para el pavimento, ¿por qué? Porque cada vez que ese bus se ondula hacia arriba y cae, es una sobrecarga y realmente la carga por eje que tenía se puede incrementar hasta en un 50-60% por efecto de esa sobrecarga, reduciendo la vida útil de ese pavimento. Entonces, por eso es que es importante un pavimento que sea plano y rugoso, porque realmente nos da confort en la circulación y nos permite la seguridad en ese proyecto. Este es un tipo de acabado que se tiene en el pavimento rígido, lo hay transversal, lo hay longitudinal. Este tipo de acabado es muy importante para el tema de adherencia, para el tema de fricción, adherencia de las llantas con la superficie del pavimento y fuera de eso en caso de humedad para sacar toda el agua que está superficialmente emposada en la vía para que salga por esas estrías. Ustedes han visto cómo funciona una llanta, ¿no? Una llanta cuando pisa un charco, el agua sale por los surcos de la llanta, ¿sí? Es lo mismo en el pavimento. Cuando la llanta pisa el agua, toda el agua sale disparada por estos surquitos que están aquí, garantizando que siempre haya adherencia entre la llanta del vehículo y la superficie
del pavimento. De estos estudios, hay muchísimos estudios, pero realmente pues hay unas distancias de frenado diferenciales entre superficie seca, superficie húmeda y entre superficie en concreto con superficies en otros materiales. La textura se hace de diferentes maneras. Aquí ven ustedes una transversal, se hace con este cepillo cuando el concreto está todavía en estado fresco, y con eso dejamos esos surcos. Antes de eso se hace un microtexturizado con un costal y al final queda algo de este estilo, que son los surcos que se hacen para garantizar de que ese pavimento cumpla con esos índices de fricción y de textura que se requieren en las especificaciones. Más reflejo y menos temperatura. El pavimento de concreto tiene esa característica bien importante, de que el color más claro aumenta la cantidad de luz reflejada por la superficie, que es lo que llamamos un mayor albedo. El albedo es una de las características que deriva en otra cosa que llama la isla de calor, y es la capacidad que tienen las superficies de absorber o reflejar los rayos solares. Entonces, cuando una superficie tiene una capacidad muy alta de reflejar los rayos solares, tiene un albedo muy alto. La nieve, por ejemplo, tiene un albedo muy alto, 80 y poco. El concreto tiene un albedo muy alto porque refleja, y eso genera mayor visibilidad porque los rayos del sol se reflejan. Este es el aeropuerto de París, el Charles de Gaulle, y hay pistas en asfalto, pistas en concreto, pero ustedes ven fácilmente cómo las pistas blancas en concreto resaltan a la vista. Eso para los pilotos es mucho más seguro, porque el piloto pues permite percibir dónde tiene que aterrizar de una manera mucho más fácil y sencilla. El hecho de que refleje más quiere decir que la superficie o la losa de concreto no absorbe esos rayos solares. Al no absorber los rayos solares, reduce el nivel de temperatura al interior de las losas. Eso quiere decir menores alabeos. Entonces, al tener menores alabeos, tenemos menor, digamos, tendencia a alabearse de manera excesiva y a fisurarse esas losas. Mayor visibilidad, seguridad, mayor albedo y reducción de la temperatura, entonces son, digamos, características muy importantes que a la hora de seguridad y confort pues tienen un impacto bastante importante. El tema de sostenibilidad. Hoy en día, pues esta es la onda de la sostenibilidad ambiental, económica y social, y realmente pues ojalá pudiéramos adaptar todos los proyectos que hacemos hoy en día a este tipo de criterios, porque realmente están pensando no solamente en lo que necesitamos hoy, sino en lo que se necesita a futuro, con el fin de preservar sobre todo los recursos que hoy en día pues no es que sean escasos en algunos puntos, pero que sí se continúa de esa manera, pueden llegar a ser escasos en el futuro, y por eso pues es importante comenzar a pensar hoy en día en cómo preservar todo ese tipo de cosas. En el concreto pues tiene unos grandes atributos de sostenibilidad, tanto en ambiental como social y económica. En temas ambientales, el tema de reciclaje de agregados es posible. Nosotros estamos hoy en día en ciertos países, estamos reciclando en la producción de concreto. Bogotá, por ejemplo, cerca del 20%, en algunos ya hay empresas establecidas de demoliciones donde reciben concretos de demolición y se reciclan y se usan como agregados para bases, agregados para concretos y para asfaltos. Entonces realmente pues ya es un negocio. Fíjense que cada vez que se va profundizando más en ese tema de sostenibilidad, van saliendo oportunidades nuevas, de nuevas industrias y nuevos negocios. Menores excavaciones. Sabemos que el pavimento rígido tiene una menor excavación y eso tiene un impacto muy importante, no solamente en lo que hay que excavar con los equipos y con todo el consumo de CO2 que tiene excavar, sino también rellenar toda la cavidad que se excavó con material de préstamo, y eso pues tiene un impacto bastante importante. Ahorro de combustible, ahorita les muestro cómo. Reducción de la isla de calor, reducciones de CO2 y NOx, en fin, tiene todas unas características ambientales en términos de costos del ciclo de vida y en términos de impacto social. Todo impacta socialmente. Cuando digo yo que una vía tiene que durar 40, 50 años, quiere decir que esa vía va a estar más tiempo en operación, menos cierres. ¿Y quién es el que se beneficia con los menores índices de cierres? Pues el usuario, porque no va a tener, digamos, cierres en esa vía, confort, seguridad, en fin, toda una serie de parámetros en términos de sostenibilidad que pueden ser importantes. El pavimento de concreto siempre ha sido sostenible. No es que ahora, pues a raíz de toda esta tendencia de sostenibilidad, digamos que el pavimento repentinamente adquirió una cantidad de atributos. Realmente ya los tenía. Muchos de ellos ya vienen como parte de la tecnología. Uno de ellos, por ejemplo, es
la reducción de todo el esquema de excavación. Ahora, ¿por qué esta losa requiere menos excavación que este tipo de pavimento? Por la baja deformabilidad que tiene el concreto. La baja deformabilidad es lo que llamamos nosotros rigidez. Esa rigidez le permite trabajar como una losa integral, y esa losa integral transmite los esfuerzos en un área mucho mayor, y al reducir los esfuerzos en un área mucho mayor, reduce los esfuerzos que hay que disipar en el suelo. Entonces, al reducir los esfuerzos, yo necesito menor espacio hacia abajo para disipar esos esfuerzos en las bases. Y de esa manera, pues yo voy a tener menor incidencia en la excavación. Esto tiene un impacto importantísimo en términos de sostenibilidad, y es que yo necesito excavar menos y rellenar menos con materiales que tengo que a veces que acarrear de unas distancias muy importantes. Y en temas de combustible, aquí me voy a referir a esta investigación que está haciendo el MIT. El MIT tiene un grupo especial trabajando en ese tema de sostenibilidad, y uno de los puntos que ellos encontraron es el tema de consumos de combustibles vehiculares durante la circulación, sobre todo en tráficos pesados. Entonces, ahí se hizo una modelación matemática donde se considera el PVI, que es el Pavement Vehicle Interaction, donde se demuestra que estos tres factores tienen un impacto muy importante en la circulación de los vehículos. Si ustedes van hoy en día en un camión y ese camión va a 100 km por hora, si el conductor lo pone en neutro, ese camión, ¿qué va a hacer? Se va a detener. En una recta, ¿no? Pues si hay curvas y eso afecta, pero digamos que estuviera en una recta, ese camión se va a detener a cierta distancia. Y él se va a detener porque hay unas fuerzas que están incidiendo sobre la circulación de ese camión. Una de ellas es la rugosidad de la textura del pavimento, y fuera de eso, la deflexión que el camión está generando sobre ese pavimento. Al tener una deflexión, está generando una deformación en el pavimento. Y esa deformación puede ser mayor o menor dependiendo del tipo de flexibilidad de ese pavimento. Y realmente la modelación matemática que hizo el MIT es calcular cuál es la pendiente, dependiendo de las cargas y la deformación, que el camión tiene que sortear cada vez que circula. Entonces, fíjense que el camión, para poder sortear esa pendiente, tiene que acelerar un poco más. Una sobreaceleración que genera un sobreconsumo de combustible, y de esa manera se tiene que generar pues esa potencia adicional para poder surtir la deflexión de ese pavimento. Entonces, ahí el MIT ya encontró hasta más, un poco cercano al 6% de ahorro de combustible. Ahora, este puede que sea un porcentaje que alguien diga, oiga, claro, usted le va a decir a un conductor de un camión nomás que se va a ahorrar el 6% por transitar en un pavimento rígido, pues realmente a él puede que diga, no, pues el 6% nomás. Pero dígale al país, ¿sí? Un país, cuántos camiones tiene, cuántas vías tiene, cuánto se pudiera ahorrar de ese estilo, sobre todo los países que tienen que importar combustibles, subsidiar combustibles, pues realmente ya comienza a ser un tema supremamente importante, y por eso es un tema institucional del MIT investigar sobre cómo reducir el consumo de los combustibles en la circulación vehicular, que hace parte de los costos de operación de una vía. El concreto registra menores temperaturas. Ya hablamos ahorita de la reflectancia, o sea, de que refleja. Ahora hablemos de la temperatura, o sea, lo que absorbe las losas de concreto de los rayos del sol. Esta es una imagen que toma la NASA periódicamente para hacer estudios de la isla de calor, porque ellos analizan cuál es el reflejo que tiene cada una de las superficies. Entonces aquí vemos la pista, no sé si alguien conoce el aeropuerto de Atlanta, que es bastante grande, bastante congestionado. Aquí están las terminales, estos tienen túneles por acá abajo, los famosos bucecitos y todas esas cosas, las pistas en concreto, y tiene otras infraestructuras cercanas, como esta no es una interestatal, pero sí es una de segundo orden, la otra está aquí, y cada una de ellas tiene su registro de temperatura, o sea que para una intensidad solar de cierto grado, está reflejando cierto grado de la luz en todo momento. Entonces, ahí ellos toman pues este tipo de medidas infrarrojas donde ellos pueden detectar cuál es la temperatura de cada superficie en todo momento, durante la noche, durante el día, con satélites, y ellos detectan dónde son las superficies que están generando mayor grado de temperatura. Entre ellos la terminal. Fíjense la gravedad de que la terminal absorba los rayos del sol. Esa terminal en verano hay que ponerle aire acondicionado, ¿no? Entonces, ¿cuánto aire acondicionado de más hay que ponerle a la terminal para poder
compensar toda la absorción de luz y de temperatura que está teniendo por efecto de esto. Entonces, por eso, una solución a este terminal no es que le hagan concreto arriba, es que le hagan un revestimiento que refleje los rayos del sol para evitar que absorba. Entonces, por eso, una de las particularidades que tiene el concreto es que precisamente refleja los rayos del sol, y al reflejar los rayos del sol, pues no absorbe las temperaturas, y por eso los registros de la pista, los registros de la plataforma, los registros de esta autopista, pues son bajos, y por eso pues están en ese color como verdecito amarillento. Aprovecho aquí para mostrar esto. Esto que ven ustedes aquí es una de las pistas del aeropuerto. Esta es pista principal, pista de carreteo. Es esta pista que está aquí. Aquí la ven un poco diferente porque se acaba de reemplazar. O sea, se cambió totalmente la pista. La pista se reemplazó después de que ya cumplió, pues se le hizo ya los índices de mantenimiento adecuado. Se tomó la decisión de allá, por escalonamientos que tenía, de cambiar totalmente la pista. Entonces aquí habían dos alternativas. La tradicional, que era de muela todo, muchos camiones, acarreo a un botadero. Esa era la primera opción. O la segunda opción, cortar, llevar, triturar y reutilizar. Y realmente lo que se utilizó fue eso. Esa foto que ven ustedes ahí como medio rara, son todas las losas de la pista arrumadas, todas una encima de otra, losas de 41 centímetros de espesor, y todas se colocaron dispuestas así, y con unas máquinas trituradoras aquí portátiles se iban demoliendo las losas, y ese agregado que se utilizó para bases de la nueva pista, y fuera de eso para producción del concreto de la nueva pista. Entonces fíjense que podemos, inclusive llegando al final de la vida útil del material, poder pensar en que ese material siga prestando un servicio, o sea, que tenga valor para las nuevas estructuras que se estén ejecutando. ¿Por qué no construir un pavimento resiliente? El tema de la resiliencia es un tema muy moderno. Yo escucho mucho a veces cuando los expertos en estos temas comienzan a hablar y le hablan a todo el mundo de la resiliencia. A mí me costó entender esa vaina de la resiliencia. Ahora pues el común en el noticiero que salga alguien a hablar de resiliencia, pues yo creo que el 95% de toda la audiencia que está escuchando no entiende qué es esa vaina, ¿sí? Realmente la resiliencia es una onda nueva. Es un tema que tiene que ver con la sostenibilidad, pero también es un tema que tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con toda la capacidad de las estructuras de soportar todas las inclemencias. Ahorita, por ejemplo, el tema del cambio climático ha generado una cantidad de trastornos en el medio ambiente, en el clima, inundaciones, sequías, derrumbes, una cantidad de cosas que realmente están afectando, o que situaciones que puedan afectar. Y realmente la resiliencia tiene que ver con que una estructura, después de un evento de este estilo, todavía preste el uso, ¿sí? Por eso es que en algunos códigos se habla de resiliencia en las estructuras fundamentales. Por ejemplo, en Colombia hay un reglamento de construcciones sismorresistente y hay un reglamento especial. Fuera de que tienen que cumplir ese, hay unas condiciones especiales que tienen que cumplir todas las estructuras que tienen que prestar un tipo de servicio después de un sismo. Por ejemplo, un aeropuerto tiene que seguir funcionando, no se puede deteriorar. Una clínica, un hospital, no puede parar de funcionar, porque si hay un sismo, pues pueden haber heridos, pueden haber muertos y hay que atenderlos. Entonces, pero si el que primero se afecta es el hospital, pues realmente no está cumpliendo su función. La estación de bomberos no se puede caer. ¿Sí? Entonces hay una serie de estructuras que tienen que ser resilientes, que después del evento no pueden quedarse comprometidas. Entonces, realmente ya hay una cantidad de códigos. Por ejemplo, les voy a mostrar ahorita la CAF, que antes se llamaba la Corporación Andina de Fomento, que hoy en día se llama el Banco de Desarrollo de América Latina, ya implementó unos protocolos para los proyectos donde ellos van a financiar, donde tienen que pensar en todo ese tema de la adaptación al cambio climático. Ya tienen que desarrollar actividades específicas para controlar el cambio climático en el evento de que haya una inundación o que haya algo de ese estilo. Entonces, hay que pensar en el tema de la resiliencia. El pavimento rígido pues tiene una capacidad de resiliencia muy importante, resiste muchísimos eventos. Pongo un ejemplo sencillo, el caso de los túneles. ¿Alguien se ha preguntado por qué los túneles obligatoriamente tienen que ser en pavimento rígido? Por el tema de resiliencia. Y es porque si hay un incendio al interior del túnel, pues el pavimento no se puede deteriorar
para que evacúe la gente o para que ingresen los cuerpos de socorro. Entonces el pavimento tiene que resistir la temperatura y no se puede deteriorar de esa manera. Entonces es un ejemplo de cómo la resiliencia, digamos, la vivimos nosotros en el día a día y de cómo la tenemos que aplicar para evitar de que un pavimento se deteriore en un evento de ese estilo, porque si el pavimento se calienta, se derrite a una temperatura muy alta, pues realmente los cuerpos de socorro o de pronto la gente no puede evacuar por ahí. Entonces hay que pensar en que el pavimento sobreviva a ese tipo de situación. Se llama la Guía de Buenas Prácticas para la Adaptación de la Carretera al Clima, es del Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF. Tiene una serie de medidas interesantes. Y yo que tengo que ver con pavimentos rígidos, pues aparece ahí y lo marco porque me parece muy importante que una entidad multilateral como la CAF ya comience a pensar en ese tema de resiliencia. Y es que tiene, por ejemplo, todas las acciones que se deberían tomar en un proyecto para controlar el tema de geotecnia y taludes, hidrología y drenaje, en todo el tema de estructuras, el manejo del análisis del cauce, socavación de cimentaciones, mejora de los drenajes. Si miramos de aquí para arriba, vamos a encontrar temas de estabilidad de taludes y drenajes. Ese es el que prima, manejo del agua, porque realmente el agua puede ser muy perjudicial para las estructuras, generando socavación, generando derrumbamientos. Y en términos de pavimentos, la mejora del comportamiento del pavimento al aumento de las temperaturas. Entonces lo que está diciendo la CAF es, oiga, utilice el material que utilice, pero que ese material soporte altas temperaturas, que no se deforme bajo altas temperaturas, porque eso realmente afecta la resiliencia. El empleo de pavimentos de concreto lo ven como una oportunidad para ese control, y la reducción de tiempos y longitud de recorrido de escorrentías por medio de hendiduras en el pavimento. O sea, el objetivo es sacar el agua lo más rápido posible de la estructura hacia los lados, lógicamente con lo que viene arriba, que son unas obras de drenaje adecuadas para este. Entonces, fíjense que si pensamos en eso, estamos pensando a futuro, estamos pensando que lo que hacemos hoy nos dure muchísimo, nos soporte eventos sísmicos, eventos como inundaciones o algo de ese estilo, pero estamos pensando de que el peso o el sol que estamos invirtiendo hoy, pues tenga una distribución en muchísimos años de esa obra hacia adelante. Pero mucho más importante que todo eso que yo les acabo de mostrar, porque ahorita les mostré la tecnología de pavimentos rígidos vista desde el otro punto de vista, el por qué no hagamos algo que dure, hagamos algo que sea confortable. Ahora, esto es bien importante porque esto no solamente tiene que ver con el rígido, tiene que ver con todo, y es ¿por qué no hacer un pavimento pensando en el usuario? ¿Sí? A veces pensamos diferente, a veces pensamos en nosotros, pensamos en que la plata no alcanza, pensamos en una cantidad de variables menos en la que va a pasar por encima. Nosotros tuvimos un puente en Colombia que atraviesa el río Magdalena, que ganó un premio nacional de ingeniería. Le dieron un premio nacional de ingeniería a la estructura del puente y no tenía accesos. Era el puente como tal, el sistema de vigas y todo, el premio nacional de ingeniería. Pero el puente no prestaba servicio porque no tenía ni carretera ni tenía accesos. Entonces, digamos, ¿para qué se hizo el puente? ¿Para darle un premio al constructor? ¿Para que la entidad pudiera mostrar dentro de su récord de avance? No. El puente sabía que hacerlo era para que la gente pasara por encima, y eso es realmente lo que se debe hacer. ¿Por qué no cumplir las normas y especificaciones? ¿Por qué no ser formal y ser legal en lo que hacemos? ¿Y por qué no hacemos las cosas bien? El usuario. Nos ha costado entender que lo más importante en el desarrollo de infraestructura es el usuario. Siempre el usuario tiene que estar por delante de todo. Cuando hagamos algo como funcionario público, pensando en que vamos a hacer una vía, que vamos a hacer un edificio, que vamos a hacer un puente, un túnel, es pensando en el usuario. Cuando hacemos un metro, el desarrollo del metro tuvo que haber arrancado de una matriz de origen-destino para saber dónde está la gente y dónde tiene que ir, dónde duerme y todas esas cosas para saber por dónde coloco la línea. ¿Sí? Entonces, realmente el tema del usuario es vital. A veces priman otros aspectos. No hay plata, entonces necesito 4 carriles, puedo hacer 2 nomás. ¿Sí? Entonces, el usuario se va a ver comprometido ahí porque trancones, menos circulación, cosas de ese estilo. La obra necesita 30 centímetros de espesor, pero lo hago 10. ¿Y 10 qué quiere decir? Más mantenimiento, más cierres, más accidentes, más muertos. ¿Quiénes se mueren? Los usuarios. Son los que se mueren ahí. Que el CAPEX y el OPEX, que yo no voy a invertir en el CAPEX santa plata, sino que con el peaje yo lo voy a cubrir y todo eso, pues vamos a afectar a quién, al usuario. Entonces,
a veces priman muchísimas cosas diferentes al usuario. Las utilidades, es que yo no puedo invertir eso porque entonces, ¿qué voy a ganar? ¿Sí? A veces los intereses particulares priman sobre el interés general. Entonces, a veces tenemos muchísimos aspectos que nos llevan a que el usuario sea, digamos, la última persona en la cual a veces consideramos eso. Y eso tiene que cambiar, eso realmente tenemos que pensar es en el usuario como el cliente principal de todo lo que hacemos. Y al pensar en un usuario, pues pensamos en toda una cantidad de cosas. En el volumen de inversiones adecuadas, que el pavimento cubra sus necesidades de movilidad de origen-destino, o sea, que se cubran todas las necesidades que ese usuario tiene para poder transitar por ahí, que lo haga en el menor tiempo posible, seguro, confortable, estable en el tiempo, que no tenga daños que afecten su patrimonio. Nosotros hemos estado a veces en temas de patología en Colombia, tuvimos una patología muy fuerte y todavía estamos en ese conflicto, pero una vez llegó conversando con un abogado y él me decía, pero claro, pero es que mire que la gente que pasa por la vía se queja que la subrasante. Yo le dije, él le decía, mire, el que pasa por la vía no sabe que es una subrasante, arranque por ahí. Y yo no creo que él esté en un trancón diciendo, oiga, esta subrasante sí es una embarrada. No, el tipo está diciendo, esta vía está destrozada, esta vía me está dañando mi carro, me estoy demorando mucho tiempo, no voy a llegar. Esas son las cosas que percibe el usuario. Entonces nosotros tenemos que darle una vía que realmente compense ese tipo de cosas, que no le afecten su patrimonio, que no le afecten su movilidad y que le generen confort y seguridad mientras transita por ahí. De resto, a la persona no le interesa si esa vía es en asfalto, es en concreto, si esa vía tiene subrasantes, si tiene 1 metro de espesor o 30 centímetros, realmente las condiciones no debería interesar al usuario, le interesa es que la vía siempre esté para prestarle el servicio que realmente necesita. Esto lo tomo de una presentación que se hizo ahorita en febrero de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina. Es una instancia de la ONU que realmente pues conoce muy bien, tiene sede en Chile, conoce muy bien toda la realidad latinoamericana, y de toda la presentación que hizo Ricardo Sánchez ese día, yo me permití la libertad de tomar 2 de ellas porque me parecen muy importantes, sobre todo como un mensaje a las entidades del Estado, y es que la inversión en términos del PIB, fíjense cómo han ido bajando desde los años 80, promedio 3,6, que era bajo porque todos los expertos hablan de que mínimo el 6 o el 7% del PIB es lo que deben invertir en infraestructura anualmente, y hoy en día estamos en niveles del 1,8. Fíjense cómo se ha reducido, a veces sube, baja, pero realmente tenemos una tendencia a la baja en términos de inversión en infraestructura por cada sector en América Latina. Y realmente eso se ve reflejado en una gran brecha de infraestructura que se ve aquí. Aquí están todo lo que se invierte en transportes, en telecomunicaciones, en electricidad y en aguas y saneamiento, y realmente siempre en todos ellos tenemos una deficiencia muy importante, tenemos una brecha muy cercana. Aquí están la cantidad de 6.000 y poco de millones de dólares. Realmente ahí vemos la diferencia de lo que se requerirá contra lo que realmente está invirtiendo los estados en promedio en América Latina. Y realmente lo que vemos es una deficiencia en la atención al usuario. Lo que estamos viendo es que esto tiene una afectación muy importante al usuario porque el usuario necesita hoy en día una infraestructura para poder circular y realmente no se la estamos dando porque no hay un niveles de inversión adecuados para poder atender ese tipo de infraestructura. El usuario también está en el campo. A veces pensamos el usuario urbano, el usuario que está aquí, el que vemos todos los días, sí, que tiene que ir a trabajar 2 horas en transporte público, todos los días, pero realmente el usuario está también en el campo. Nosotros tenemos que construir vías terciarias que hacen parte, estas vías terciarias, de las estrategias de competitividad y conectividad de los países. Aquí coloco el caso Colombia. Caso Colombia, el 69% prácticamente de la red total del país es terciaria. Entonces fíjense que tenemos un país totalmente en tierra, un país totalmente en vías destapadas, que no le prestan un buen servicio, y fuera de eso vaya saque todos los productos del campo. Los camiones se entierran, si llueve los camiones se atascan, realmente encarece el transporte. Ahorita los que han escuchado Colombia en noticias saben que hay una vía que lleva prácticamente cerrada hace 15 días, la vía a Villavicencio. Lleva una autopista a una ciudad importantísima que está a 100 kilómetros de Bogotá, está cerrada.
En un trayecto que normalmente demora hora y media, ahora tienen que hacer 2 posibilidades para llegar allá que demoran 18 o 20 horas. ¿Cuánto vale un acarreo de algo de ese estilo que antes costaba 100 pesos o 100 soles para llegar de acá a acá? Ahora va a costar 300, 400, ¿sí? Para poder llegar allá con el deterioro vehicular que se tiene, con el riesgo de la vida. Entonces, realmente el usuario nuestro de vías no es solamente el usuario urbano, no es solamente el usuario que nosotros conocemos o que conecta entre ciudades principales. El usuario del campo también es muy importante y hay que generar los niveles de inversión necesarios para llegar a que estas tipo de infraestructura sea adecuada para sacar y entrar. Nosotros tenemos testimonios muy interesantes sobre cómo el desarrollo de infraestructura vial en el campo genera desarrollo. Comunidades que tenían 0 desarrollo porque la vía no prestaba un buen servicio, cuando se llega y se pavimenta, pues realmente comienzan a entrar y a aparecer empresas, a aparecer industrias, comercio, y realmente esa inversión que se hizo se paga, solamente con el pago de impuestos. De incremento en el consumo se genera todo el pago que se quiera hacer en ese tipo de cosas. Entonces, realmente el usuario también está en el campo. De eso pues hay una cantidad de opciones y alternativas para poder desarrollar. Esta que ustedes vieron aquí en el videito es suelo cemento. México implementó toda una serie de vías de escape en suelo cemento en el caso, por ejemplo, que los volcanes entran en erupción, y Colombia está desarrollando toda una estrategia para desarrollar vías en suelo cemento que van a corregir un poco lo que hace esta alternativa del afirmado, y es que el afirmado hay que hacerlo 2 veces al año, a un costo bajo, sí, pero hay que hacerlo 2 o 3 veces al año, contra un suelo cemento con un tratamiento superficial doble o simple que puede durar 6 o 7 años. Entonces realmente pues la ganancia que se tiene en desarrollar y estabilizar este tipo de vías pues es bastante alta. ¿Por qué no construir un pavimento cumpliendo las normas y especificaciones? Uno diría, a ver, yo estuve en un proyecto en Alemania que estaban construyendo con una pavimentadora y yo veía que atrás no había nadie haciendo nada. El pavimento quedaba perfecto. Y entonces yo le pregunté, oye, ¿y cómo miden aquí esto? ¿Cómo le miden la planicidad? ¿Cómo le miden el perfil? Me dijo, no lo medimos. Y yo, ¿pero por qué? Me dijo, pues porque el contratista sabe que lo tiene que hacer bien y lo hace bien. Y como él sabe que lo tiene que hacer bien, lo hace bien, el otro confía que lo hace bien y la vía queda bien. En cambio aquí en esta zona del mundo sí tenemos que colocarle interventores, supervisores acá atrás, y lo más curioso es que la persona, el operario, está haciendo una actividad y la hace porque el supervisor está ahí. Cuando el supervisor se voltea, inmediatamente cambia la manera de hacer las cosas, inmediatamente cambia. Ya no tengo los ojos encima, entonces ya no hago. Entonces a veces se cometen muchos errores por ese tipo de cosas. Aquí no me profundizo mucho, pero lo que quiero mostrar con esto es que al fin y al cabo una especificación es una sola. Ahí tenemos a veces el que especifica, el que construye y el que supervisa. Para mí son uno solo. Son todos socios en sacar una infraestructura adelante. Uno reglamenta, el otro la tiene que hacer y el otro la tiene que supervisar de que lo haga, pero al fin y al cabo todos son socios para que ese pavimento se haga de la mejor manera posible. Hay que definir claramente el alcance. Esas especificaciones no pueden tener dudas, no pueden tener cosas ambiguas, no pueden tener ese tipo de cosas porque por ahí es la ventana donde los abogados se meten y realmente comienzan a hacer de las suyas y los pavimentos a veces. Yo le mostraba ahorita a alguien un puente en Colombia, que de pronto alguien lo ha escuchado, que está en plena boga. En Colombia pasan muchas cosas, ¿no? Se cayó un puente hace unos años y medio tal vez. Ahora hay un puente nuevo que se llama el Isgaura, que está absolutamente, le llaman el puente acordeón, ¿sí? Y fíjense que el constructor hizo una cosa bien simpática con los abogados, lógicamente de la mano. Dice, ¿dónde dice en el contrato que el puente tiene que quedar plano? Y ellos lo van a entregar así, y dicen, yo no le hago nada. Entonces, solución del puente. ¿Ustedes qué harían si tuvieran un puente así? Yo lo arreglaría, desbarate la mitad si tiene y vuélvalo a hacer. No, la solución, ¿sabe cuál fue? Colocar unos faldones metálicos laterales. ¿Está corrigiendo el problema? No, lo está ocultando, lo está tapando, le está haciendo como una fachada para que se vea recto, pero realmente atrás está la estructura de ese estilo. Entonces, si el alcance no está claro, pues realmente pues es difícil. El alcance de definir lo que se puede hacer como lo que no se puede hacer.
Hay una serie de tendencias. Yo estoy ahorita en este momento en un proceso de la mesa de revisión y actualización de las normas del Instituto Nacional de Vías de Colombia. Hay varias mesas, yo soy el presidente de una, la de pavimentos rígidos, participo en la de estabilizaciones, participo en la de tramos de prueba, pero hay unas cosas que estamos manejando ahí, hay unos serios parámetros que se definieron desde el comienzo. Uno, enfoque más hacia el desempeño que a la prescripción. Y eso tiene un objetivo principal y es incentivar la ingeniería. Es que hoy en día la gente no piensa, los diseñadores no piensan. ¿Por qué? Porque la especificación le dice todo. Fíjense que Colombia se cambió la norma de producción de cemento de prescripción a desempeño. Antes la norma decía tanto porcentaje de esto, tanto porcentaje de esto. Entonces, ¿qué es lo que hacían en las plantas? Pues poner esos porcentajes, póngale tanto de esto, tanto y salía. Hoy en día no, hoy hay más posibilidades, hay que mirar adiciones, hay que mirar otro tipo de cementantes que también puede utilizar. O sea, incentivar la ingeniería en los profesionales que participan en los proyectos. Abrir paso a nuevas tecnologías, pero demostrando cumplimiento y desempeño. Privilegiar más la estabilización de los materiales existentes que los largos acarreos. Nosotros hicimos unas cuentas en Colombia y en los proyectos se encontró un dato aterrador. 33% de los costos de los proyectos eran acarreos. ¿Y por qué? Porque llegaba el contratista al sitio de obra y encontraba un material existente en la vía que producto de la firmada de muchos años, y realmente le mandaba a hacer unos ensayos en un laboratorio y de pronto se salía de un parámetro, de alguno de los parámetros, galvanometría, se salía de alguna cosa, contenido de materia orgánica, alguna cosa. Solamente con que se saliera uno ya, rechazado. Consecuencia, escabe todo, lléveselo a un botadero y ahora necesito material que cumpla. ¿Dónde está el material que cumple? 200 y poco kilómetros, 300 kilómetros, tráigalo. Entonces, puesto en obra, el material ya a costo de proyecto ya 33% y la estructura no ha ganado nada, la estructura es la misma. Entonces, se quiere privilegiar más el tema de uso de los materiales existentes en el tema. Es un tema no solamente técnico, sino ambiental. ¿Y qué quiere decir? Podemos estabilizar muchos de los materiales que actualmente existen esos. Podemos actualizar, mejorarle los parámetros con cal, con cemento, y podemos llegar a una mejora de los materiales de base que se están utilizando ahí. Entonces vamos a privilegiar más la estabilización que los acarreos, porque realmente la estabilización sí le aporta a la estructura, le da una estructura mucho más fuerte, mucho más rígida. En cambio el acarreo pues lo único que hace es pagar y pagar camiones y volquetas. Cerrar las puertas a posibles legalizaciones de incumplimientos. Esa diapositiva la tenía, pero por espacio la quité, pero encontramos en la especificación anterior un parámetro que decía que en caso de que un concreto tenga menos del 50% de la resistencia, hay que demolerlo. Y de acuerdo, yo creo que hasta más debería ser eso. Pues, hasta el 80 o algo así. Pero después venía un parrafito que decía, sin embargo, el INVIAS podrá aceptar un concreto que tenga menos del 50% y en ese caso le pagará al contratista el 50% del valor por metro cúbico colocado. Feliz el contratista, claro, porque no tiene que demoler, no tiene que disponer, no tiene que volver a construir. Entonces, realmente esa es una ventana para que un abogado permita hacer una cosa que realmente no se debe hacer. Especificaciones más didácticas, más que un capricho, es una necesidad. Yo siempre molesto con esa vaina, digo que para mí las especificaciones deben como un libro. Gráficas, fotos, esquemas, y ojalá estén en la página con videos y animaciones para que la gente que las lea perciba qué es lo que tiene que hacer. Fíjate que en un pavimento rígido, por ejemplo, hay una tecnología que gracias a Dios ya no se usa mucho, que es la junta machiembriada. En el texto que había, si usted le da ese texto a 10 constructores, los 10 van a hacer cosas diferentes, porque realmente el texto no es claro. Es lo que llamamos nosotros los textos ambivalentes, que se pueden interpretar o entenderse de maneras distintas. Entonces, realmente tienen que ser muy claras. Y nada mejor que tenga gráficas, esquemas de lo que hay que hacer, porque eso pues le aclara muchísimo a todas las personas usuarias de esa especificación. No basta con solo cumplir la especificación. Vean estos dos concretos. Este es un concreto seco. Ahí vemos el asentamiento en el cono de Abrams bajito. Y un concreto más húmedo.
Pero los dos concretos cumplen la especificación. Si ustedes miran, está hecho con un cemento que cumple la especificación, con agregados que cumplen la especificación, con aditivos, con arena, con agua y con todas esas cosas. Sin embargo, fíjense que cada tipo de concreto deja una estructura muy diferente. Este concreto seco con esta máquina nos deja este pavimento, este concreto húmedo con esta máquina nos deja esto que ven ustedes aquí. Entonces, no basta solo con conocer la especificación, sino que hay que tener conocimiento, experiencia y sensibilidad para obtener el resultado final. Entonces, eso lo digo porque yo he encontrado muchísimo a veces en todos estos comités personas que se leen muy bien la especificación, se la leen en detalle y alegan y discuten, pero eso es lo que dice ahí. Dicen, no, pero es que eso no es lo que dice ahí. ¿Sí? El asentamiento, normalmente las normas de explicación no hablan del asentamiento. ¿Y por qué no hablan del asentamiento? Porque la tecnología de colocación marca cuál es el asentamiento que nosotros debemos utilizar. Entonces, hay que tener muy claro que esto es muy importante, pero que esto también es muy importante para poder afrontar la construcción de un proyecto. Formalidad y legalidad. Aquí no me demoro mucho, pero este tema, nosotros tenemos una campaña en Colombia que se llama esto: compra formal, construye legal. Y es porque nosotros hemos encontrado en el sector una informalidad, una ilegalidad impresionante. Así como hay gente que vende concreto y tiene que cobrar el impuesto de valor agregado, hay gente que maquila y de pronto evade eso y solamente cobra el transporte. ¿Sí? Entonces, realmente ese tema se tiene que compensar. El tema de agregados es mortal. El tema de la, digamos, ausencia de facturación es mortal. Ahorita los que escuchen Radio Colombia, ustedes van a escuchar una polémica que yo no sé si aquí hay Rappi. ¿Aquí hay Rappi? Sí. En Colombia también hay Rappi, creo que nació en Colombia. Ustedes saben que Rappi nació en Colombia de 3 muchachos y todo eso que ya vendieron a una multinacional, pero Rappi tiene un problema laboral ahorita impresionante. Está en la polémica por todo el tema, no solamente de las prestaciones de todos los domiciliarios que están trabajando, sino el tema social de cómo ellos están prácticamente sentados en todas las esquinas esperando que les llegue su pedido, y eso está generando una incomodidad en el resto y para ellos. Entonces, el tema laboral tiene que ser un tema legal y formal. Ahorita tenemos otro problema en Colombia, una concesión que se la ganó a unos chinos, una empresa china, se trajo 400 chinos de China. Entonces esos 400 chinos ya le quitaron el empleo a 400 colombianos. Primero, arranque por ahí. Segundo, las prestaciones son absolutamente irregulares. Lo que todo el mundo dice es que no les pagan salario. ¿Lo que pagan qué? Los traen, les dan dormida, les dan comida y trabaje. ¿Sí? Entonces, eso es una competencia desleal. ¿Por qué? Porque no está actuando en las mismas condiciones que actúa el resto. Entonces, por eso el tema de formalidad y legalidad es muy importante. Nosotros tenemos esto en varias campañas, ya hicimos una de producción, de construcción, otra de agregados, y realmente es una campaña que estamos tratando de sacar. Y para terminar, ¿por qué no hacer las cosas bien? Y el tema de hacer las cosas bien no es solamente de una parte del proyecto, sino de todos. Y cuando yo hablo de todos es Estado, diseñadores, constructores, proveedores, supervisores, laboratorios, universidades, gremios, en fin, todo el mundo que está metido en este paseo. Yo hago una crítica a las universidades. Yo no sé si en Perú funciona así, pero en Colombia yo les critico mucho. ¿Por qué? Porque cada día están sacando gente que está más desconectada de lo que está pasando en el país en las obras. Entonces, ya hay universidades del país donde la materia concreto, por ejemplo, ya es opcional. Y el 98% de todas las obras son en concreto. ¿Y qué va a pasar entonces? Que una persona de esas sale al mercado laboral, lo contrata en una empresa, llega una obra, llega al concreto, y no tiene ni idea qué hacer con esa vaina. Llega el maestro y le echa agua, que porque lo quiere más facilito de manejar, y para él eso es transparente. O sea, eso será lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Entonces cada vez están saliendo menos preparados. Y realmente las universidades tienen que tomar medidas en ese asunto, y es tratar de conectarse con la realidad del país. Pero también los diseñadores, los constructores, los proveedores, todo el mundo tiene que trabajar para evitar este tipo de cosas que están aquí: mala calidad, desconocimiento, falta de control, incumplimientos, errores, todo ese tipo. Yo coloco aquí una palabra que se usa mucho en Colombia, que es la optimización de diseños. Ustedes escuchaban que en Colombia cayó un edificio en Medellín, ¿no? De 25 pisos, 11 muertos. Se cayó un edificio en Cartagena también de 8 o 9 pisos. Ese edificio de Medellín se cayó porque le optimizaron la estructura. Era un negocio que tenía un diseñador que le decía al constructor:
vea, este diseño que usted ya tiene aquí le vale 1.000 pesos. Yo se lo reviso y de todo lo que yo le ahorro, usted me da el 30%. Entonces el tipo al final le daba un edificio que costaba 600 pesos. Le ahorró 400, deme tanto. Y ese era el negocio de él. Y le bajó tanto ese edificio al Space, que el edificio, cuando hicieron el retrocálculo, pues ya después de caído, ¿no? Yo tenía un supervisor que me decía que todo el mundo era muy inteligente después de los hechos, ¿no? Claro, pero ¿cómo se les ocurrió hacer eso? Pues claro, ya cayó. Lo interesante es pensarlo antes, ¿no? El edificio lo bajaron tanto, le quitaron acero de tanto lado, le bajaron las secciones que ni siquiera soportaba la carga muerta y de hecho se cayó vacío. Lo estaban entregando apenas y por eso estaban trasteando y el edificio se vino abajo solo. Ahora, hay cosas, hay otro dicho que yo digo, es que los materiales nos hablan. Los materiales le hablan a uno. Un pavimento está fisurado, el pavimento le está diciendo, oiga, me fisuré. Ese edificio que decía, me voy a caer, estaba la columna del cuarto piso torcida, el edificio estaba girado. El ACI hizo una investigación allá en ese proyecto y es, ¿por qué no se cayó antes? Y la explicación fue la siguiente, fallaron las columnas del cuarto piso y el edificio se acomodó en la mampostería y ahí quedó apoyado en la mampostería 3 meses, 4 meses apoyado en la mampostería. Pero la columna cuando uno salía al ascensor, pues uno no porque yo no estuve ahí, pero se veía la foto, cuando salía al ascensor, una columna hasta la mitad, partida, fisura horizontal y girada y corrida como esto. Si eso no es una señal de que esa vaina se va a caer, pues, y así estaban entregando el edificio, así se estaba trasteando la gente. Y realmente hasta que el edificio pues falló y se cayó. Es para evitar todo este tipo de cosas tenemos que hacer un consenso nacional sobre la calidad y hacer las cosas bien. Por eso es muy importante las buenas prácticas. Entender la tecnología, los diseños completos, especificaciones cumplibles, materiales de acuerdo a especificaciones, personal con competencias laborales, aplicar el estado del arte de la construcción, coordinación entre todos los actores. Y todo eso para llegar a que un proyecto pues se haga de la manera más, digamos, coherente y responsable posible, pensando en todo lo que vimos de aquí para atrás, que tengamos una buena durabilidad, que tengamos un costo razonable, que tengamos un confort, que tengamos una seguridad para que el usuario se vea beneficiado con todo este tipo de cosas. Ojalá fuera así de fácil como tender un tapete, ¿no? Hacer un pavimento y realmente no lo es. ¿Sí? Hay que aplicar ciencia, hay que aplicar tecnología para poder desarrollar un proyecto de ese estilo. Hacer las cosas bien no vale más. Y este dicho me parece supremamente interesante como para terminar, y es que si no tienes tiempo para hacer las cosas bien hoy, menos tiempo va a tener para volver a hacerlo de nuevo cuando esa cosa se caiga o se deteriore completamente. Entonces, por eso no hay que esperar a que las cosas, vamos a ver cómo funcionan, no, hay que predecir, hay que decir, voy a hacerlo bien hoy para que esto dure y para que esto tenga ese impacto en el usuario y es que pueda utilizar una infraestructura de la mejor manera posible. Muchas gracias.